Bienvenidos a Bruselas Te Quiero, el programa semanal de Euronews sobre asuntos europeos. En Bruselas Te Quiero hablamos de lo que ha ocurrido en Europa y analizamos lo que está en juego para ustedes y para el continente. Soy Maeve McMahon. Gracias por vernos en esta edición desde el Parlamento Europeo de Estrasburgo. Entre los temas de la semana, hasta pronto España. Como saben, Madrid ha pasado los últimos 6 meses en el punto de mira de la Unión Europea, tratando de ultimar una serie de expedientes. El recién investido presidente del gobierno, Pedro Sánchez, estuvo el miércoles aquí, resumiendo los resultados de la presidencia española de la Unión Europea. Analizamos lo que le queda por hacer a la presidencia belga en enero. Además, tras meses de negociaciones, por fin hay un acuerdo sobre la Directiva Europea sobre plataformas. Los legisladores se reunieron hasta la madrugada del miércoles para cerrar un texto sobre el destino de más de 28 millones de trabajadores en Europa que dependen de las plataformas digitales para ganarse la vida. La cuestión principal, ¿cómo clasificar este trabajo y quién debe pagarlo? Damos la bienvenida a nuestros invitados esta semana, Lina Galvez, de las Socialistas y Demócratas. Hola. Jordi Cañas, del Grupo Renovar Europa, y Antonio López Estúriz, del Partido Popular Europeo. Bienvenido a todos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y antes de conocer sus opiniones, como siempre, vamos a recordar a nuestros telespectadores por qué Pedro Sánchez estuvo aquí en el Parlamento de Estrasburgo esta semana. Tras 6 intensos meses, España pone fin a su tiempo al frente del Consejo. Conocida como presidencia rotatoria, Madrid ha marcado el rumbo en la Unión Europea mientras se celebraban elecciones generales y se formaba gobierno en España. Además de ayudar a encabezar las respuestas europeas a grandes acontecimientos como la COP28 o la guerra entre Israel y Hamás, España ha tenido que sacar adelante expedientes como la inteligencia artificial, la reforma del mercado eléctrico y las sanciones contra los diamantes rusos. Sin embargo, la presidencia quedó marcada por la polémica ley de amnistía que ayudó a Pedro Sánchez a mantenerse en el poder. Con una larga lista de asuntos pendientes, desde las normas fiscales hasta un pacto migratorio, todas las miradas se dirigen ahora a la presidencia belga, que comienza en enero para que termine el trabajo, antes de que finalice el mandato de 5 años y se celebren elecciones europeas en junio. Las palabras de Luis Albertos. Está claro, ha sido unos meses muy intensos, ¿no? Creo. Vamos a empezar con usted, quizás, Lina Galvez, del Partido Socialista. ¿Qué opinión tienen de la presidencia? ¿Han hecho bien el trabajo? Bueno, yo creo que la valoración es muy positiva. Ayer mismo, bueno, el otro día lo decía el propio presidente del Gobierno, que se habían aprobado, se habían cerrado 43 expedientes, que está por encima de la media, pero todavía hay que añadir el del mercado eléctrico, que se consiguió después, y todavía puede que la semana que viene se cierren algunos, como el Pacto de Migración y Asilo. No solamente es importante el número de expedientes que se han cerrado, sino que algunos de ellos eran de extrema complejidad y muy importante. Has mencionado el de los trabajadores de plataforma, también se ha mencionado la inteligencia artificial, el propio del mercado eléctrico, muchos relacionados con la conectividad, como el gigabit. Y que realmente eran prioritarios para la presidencia, que son prioritarios para la construcción europea y que en los que había que limar posiciones muy distintas y muchísimas asperezas. Entonces, en ese sentido, yo creo que la valoración es muy positiva. Pues pueden tener sus vacaciones esta Navidad, entonces seguro que están muy cansados todos los que estaban trabajando en todos esos expedientes. Jordi, en su opinión, ¿ha sido un éxito o no? No, ha sido un fracaso. Negativo no puede ser, negativo en el sentido que no ha cumplido las expectativas y por lo tanto ha sido decepcionante. Es decir, este era un semestre con unas altas expectativas depositadas en él. Realmente era un momento muy importante. España puede haber liderado el impulso de medidas realmente notables y realmente ha quedado condicionado por la propia decisión de Pedro Sánchez de adelantar las elecciones generales en España por interés político propio. Entonces, estos 6 meses básicamente se han utilizado en la agenda personal de Pedro Sánchez. Europa ha sido parte de la agenda personal de Pedro Sánchez. Los ministros españoles no estaban discutiendo medidas para impulsar, estaban discutiendo aquello que estaba acordando Pedro Sánchez con los que iban a ser sus socios de investidura.
como vimos con el señor Álvarez, con el tema del catalán, del vasco, el euskera, donde iba por las cancillerías pidiendo el apoyo en vez de estar pidiendo el apoyo para informes Aunque al final, relevantes. para sacar la presidencia, para tener una buena presidencia, no es Pedro Sánchez, estamos más hablando de los españoles que están trabajando un poco detrás. Sí, pero al Bueno, final el vamos a impuesto ver. político es relevante. Antonio. No, es que en eso estoy totalmente de acuerdo, pero bueno, hay un dicho en español que dice que lo que empieza mal, mal acaba. Desgraciadamente, no por la falta de ambición que había en las grandes demandas por parte de la presidencia española y ofertas que se hicieron, ¿no? El problema es que, claro, era demasiado y no se podía cumplir y lo sabían, sobre todo cuando de repente tuvimos unas elecciones. Si podemos el día de mañana en nuestras reformas de los tratados incluir algo para que no haya elecciones nacionales durante una presidencia, porque enturbia el proceso, y dar las gracias a los funcionarios del Estado español, a los diplomáticos, que son los que realmente han negociado estos expedientes, porque políticamente no tenían ninguna guía. Eso es la gran verdad. No tuvimos ni siquiera presentación de prioridades de la Unión, de esta presidencia aquí, y al final, ayer, una presentación de conclusiones que fue realmente un debate español. Primera vez que yo veo algo así semejante. Un debate español, y a nuestros telespectadores les gustaría saber más de los contenidos europeos, lo que Europa está haciendo para cambiar sus vidas. Bueno, Sánchez no está aquí con nosotros, pero vamos a escuchar un parte de su discurso de esta semana. Escuchen. La presidencia española, creo honestamente que ha sido una presidencia exitosa en la que se han aprobado 43 expedientes, una cantidad superior a la media habitual, y se han alcanzado avances importantísimos en materia legislativa y también política para el proyecto europeo. Yo creo que ha llegado la hora de mirar al futuro con más ambición y con más optimismo que nunca, porque el desafío que tiene la Unión Europea por delante no es evitar su declive ni tampoco resistir al desarrollo de otras regiones del mundo. Nuestro desafío es liderar una nueva era de prosperidad global. Pues Sánchez diciendo como Lina que no ha afectado nada las elecciones, su trabajo y sus ideas. Bueno, es que yo creo que hay que remitirse a la realidad y a los datos, no a lo que nos gustaría. Sí que hubo una presentación, la hizo el ministro de Asuntos Exteriores, donde se pusieron sobre la mesa las prioridades y la mayor parte de esas prioridades se han cumplido y otros expedientes se han dejado bastante preparados para que sea la presidencia belga quien los termine. Y no se han terminado porque era difícil terminarlos. Esa es la prioridad. Y no se han dedicado a asuntos españoles. Otra cosa es que se hayan querido traer por parte de algunos grupos políticos los debates españoles al Pleno del Parlamento Europeo. Ese como ha lo sido que hemos el visto esta problema. semana, No que no se ha hecho el trabajo. Porque ahí está, si es que están ahí los datos. Pero ojalá no fuera así. Yo creo que en general, y lo bueno que tiene la política europea es que en general un semestre español no debería ser el semestre del gobierno español, ¿no? Al final lo impulsa el gobierno español, pero es el semestre español. Por lo tanto, yo creo que todo el mundo tenía realmente ganas de que funcionara muy bien. Porque eso no solo es bueno para el gobierno español, es bueno para la imagen de España. Pues totalmente de acuerdo. Yo siempre digo, cuando hacemos ese tipo de análisis desde aquí, los hacemos con tristeza, porque realmente no nos gusta decir. A mí no me gusta decir que hemos perdido una oportunidad. Por ejemplo, Mercosur. Te pongo el ejemplo de Mercosur. Todo el mundo esperaba el semestre español para cerrar Mercosur. Si no era España, no lo iba a hacer nadie. A lo mejor tú vas a encontrar la respuesta que me has dicho que te vas a Argentina ahora. A lo mejor la respuesta está allí. No me digas en el que la culpa es de Milei, porque Milei... Pero Jordi, vamos a ver, su partido siempre ha traído el debate española aquí a la Eurocámara, como esta semana, hablando de los pecados de Pedro Sánchez, hablando solo claro, es que de la política española. Tienen que recordar los pecados. Si tú en vez de estar haciendo europeísmo, estás haciendo personalismo, y lo que estás haciendo es condicionando a la política europea a tus intereses personales y atentando principios y valores fundamentales de la Unión Europea. ¿Pero en qué? Lo que no vale es escudarse en que este es un debate europeo. Y hemos aquí estado hablando de Polonia y Hungría permanentemente por atentar principios fundamentales del Estado de Derecho. Cuando uno dice que la igualdad ante la ley no es un principio, y cuando uno amnistía a delincuentes para conseguir una investidura política, yo sinceramente considero que eso es un tema europeo. A mí no, repito, no me gusta, porque a mí no me gusta que la presidencia española esté condicionada por eso. Pero sí, pero lo que también sería feo es ocultar la verdad. Pedro Sánchez, yo llevo 20 años en este Parlamento. Los primeros ministros que vienen a presentar conclusiones de presidencias suelen centrarse. Es normal que entre los eurodiputados pues haya intervenciones de política nacional, pero los primeros ministros que representan esa presidencia se centran en esa presidencia, evitan entrar. No solo no lo evitó, sino que desde el primer momento provocó ese debate con su primera intervención. No, su primera intervención. Hasta el final, cuando ataca al portavoz del Partido Popular Europeo sobre cuestiones alemanas que no quiero citar porque son muy graves. No, no está de acuerdo, vamos a escuchar. No, porque fue la réplica.
fue en la réplica, cuando precisamente todas las intervenciones, empezando por el presidente del Partido Popular Europeo, fueron a temas nacionales. Pues y a cuestionar que en España se respeta el Estado de la Derecho. ultraderecha y tal. Fue en la primera intervención, si no recuerdo mal, vamos. Bueno, porque es una amenaza que tenemos, la ultraderecha, pero no hablo de la derecha, hablo de la amenaza de la ultraderecha. A nivel europeo, y de que que llegue la derecha al gobierno, ¿es una amenaza que llegue la derecha al gobierno? Esto me parece ultraderecha, un poco... ultraderecha. Hombre, no, yo pero ultraderecha. Y, claro, y ese es el problema, que no veis que la ultraderecha sea una amenaza. Tal vez ese sea el problema. Y los partidos que dan un golpe de Estado en un Estado de la Unión Europea, como dice Puigdemont, al cual tú amnistías y lo conviertes en socio de gobierno, ¿a ti eso te parece normal? Pero le parece también normal que Manso Rivera... No van a permitir ni llegar al gobierno. A ver, hablamos de amenaza Perdona, vamos a escuchar las primeras. Ahora vamos a escuchar a Elina, por favor, y después. Sí, a ver, en el debate ayer, el de Pedro Sánchez, el debate de la presidencia, primero hizo un balance de la presidencia española. No fue después, en la réplica, cuando él contesta a todas las críticas que han puesto en entredicho que en España se respete el Estado de Derecho. No tengo el papel aquí, pero me gustaría leer los dos primeros párrafos de la intervención de Pedro Sánchez, los dos primeros, a ver si tiene algo que ver con la presidencia española. Bueno, vamos a ver, más allá de las instituciones de la Unión Europea, teníamos también curiosidad para saber qué pensaban los propios españoles de su presidencia de la Unión Europea. Así que pedimos a nuestro corresponsal en Madrid, Jaume Velasquez, que nos pusiera al día. Escúchenlo. El gobierno del presidente Pedro Sánchez llevaba meses preparando la presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea. Iba a ser el broche de oro de su legislatura, que pretendía consolidar la influencia de España en la Unión Europea, pero el inesperado adelanto electoral y 4 meses de parálisis política han empañado el semestre europeo de Pedro Sánchez, mientras el gobierno español en funciones trataba de forjar un acuerdo migratorio en la UE o negociaba la reforma del mercado eléctrico. Los españoles estaban demasiado ocupados con sus propios problemas como para prestar atención a lo que estaba pasando en Bruselas. La negociación para alcanzar un acuerdo de gobierno y la controvertida ley de amnistía para los implicados en el proceso ha hecho que en España la presidencia europea haya pasado prácticamente inadvertida. Las palabras de Jaume Velasquez ahí en Madrid diciendo que los españoles están mucho más preocupados por sus propios problemas que lo que ha pasado aquí en Estrasburgo, lo que ha pasado en la Eurocámara, lo que pasa también en Bruselas. Me gustaría saber si ha habido un problema de comunicación quizás entre Europa y España durante esta presidencia. Yo más bien digo que sabemos que no vamos a centrarnos en eso, sabemos que esto pasa en todos los países europeos y sobre todo ahora que estamos afrontando un periodo electoral el año que viene, europeo precisamente, pero donde desgraciadamente los que nos presentemos sabemos que desgraciadamente vamos a estar el 80% de nuestro tiempo hablando de temas nacionales en esas elecciones europeas. Pero en la mucho que lo presidencia intentemos. Tiene que haber hecho más quizás para acercar a la gente. Pero ¿cómo lo vas a hacer si cuando inicias el semestre europeo, que es digamos el boom, y tú realmente estás 6 meses presidiendo la Unión Europea, convocas elecciones? Es decir, la desconexión entre... Pero hubo muchos eventos también. La desconexión entre el momento político de presidencia europea y la convocatoria de elecciones es total. Es decir, cuando tú tienes que empezar y venir aquí... O sea, Pedro Sánchez tuvo que venir hace 6 meses a hacer la presentación que hizo el señor Álvarez. ¿Por qué no la hizo? Porque como estaba en funciones... Por respeto. No, por respeto. El respeto es no convocar elecciones cuando tienes un semestre europeo por interés de partido. ¿Y sus compañeros de Renovar Europa están de acuerdo que tiene que haber venido antes? Yo lo que creo que no te debería haber convocado elecciones por interés de su partido iniciando el semestre europeo, porque se tenía que haber centrado en impulsar esas reformas y el papel de España en el impulso europeo. Es lo que creo que tenía que haber hecho. Pero fíjate, von der Leyen, cuando el miércoles intervino en el Pleno, cuando habló del semestre, habló que Granada era muy bonita, que lo había pasado fenomenal, y dices, oye, ¿y las medidas? Le daba igual. Granada es preciosa, ya, pero para eso no hace pues a lo mejor el problema es de ella, no de sus palabras. Se han sacado muchísimas. Granada es preciosa, evidentemente, pero se han sacado muchísimas. Pero es que se han sacado muchísimos expedientes. Expedientes que son importantísimos. La primera ley de inteligencia artificial del mundo. Y sí, hubo elecciones. ¿Y Macron? ¿No hubo elecciones en Francia? Con la presidencia francesa, porque yo creo que también hubo. Y la verdad que en muchos países... Eso no pasa nada, eso no pasó nada. Vuestra familia política no pasó nada. A ver, Antonio, pasa continuamente. Otra cosa es que, como dice Tono,
eso se priva. Pero mientras no esté, mientras las reglas de juego lo permitan, cada país va a llevar sus propios ciclos electorales, independientemente de la presidencia. Porque se ha demostrado que independientemente del ciclo electoral, el trabajo se ha hecho. Y el trabajo ha dado su fruto. Otra cosa es, insisto, que se haya traído los debates españoles aquí, que creo que ha sido el gran problema, que al mismo tiempo ha contaminado el debate también. Y Antonio, en quizás España. por eso Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, estuvo hablando de los edificios en Granada y las cosas bonitas, porque no quiso hablar de la verdad. No, Úrsula está concentrada en los temas, digamos, reales, ¿no? Importantes para esta Unión Europea, como es la guerra de Ucrania, el conflicto en Gaza, y creo que es la cabeza visible, es la imagen visible de la Unión Europea, ¿no? Y que tanto necesitábamos. Yo creo que esto indudablemente nos conduce a la idea de que Ursula von der Leyen podría ser la candidata ideal para la próxima Comisión Europea para seguir presidiendo, porque necesitamos una solución de continuidad, ¿no? Y a Ursula, ¿qué le parece que Manfred Weber estaba comparando Pedro Sánchez con el húngaro Viktor Orbán? ¿Quién estaba comparando con qué, perdón? Manfred Weber. Manfred Weber estaba diciendo que Viktor Orbán Sí. y Pedro Sánchez tenían mucho en común como amenaza al proyecto de Unión Europea. Bueno, la cuestión de justicia lo dirán los tribunales. No. Y yo creo que Manfred Weber está adelantando lo que probablemente la Comisión Europea se verá forzada a decir, que señores y señoras que han estado acusados de malversación de fondos públicos sean condenados, amnistiados, sean amnistiados. Evidentemente la Comisión y el Tribunal de Justicia Europeo tendrá mucho que decir al respecto. Pero todavía no han dicho nada y lo único que sabemos por ahora es que entra perfectamente dentro de la Constitución. Y yo creo que esa comparación es un gravísimo error. O sea, se tardó 7 años en sancionar a Orbán, lógicamente. A Orbán, que es la mayor amenaza para la construcción europea, que está haciéndole el juego a Putin para debilitar la Unión Europea, compararla con precisamente la persona que está detrás de los fondos Next Generation, que los ideó, de la reforma del mercado eléctrico, de muchísimos de los avances que hemos tenido como Unión, que es Pedro Sánchez, me parece a mí ¿Sabes quién que hay estaba negociando mucha con Putin? distancia. ¿Sabes quién estaba negociando con Putin su colaboración a la independencia de Cataluña? El señor Puigdemont. ¿Y sabes a quién vais a amnistiar de que se puede investigar? Pero volviendo, vamos a volver siempre a lo mismo. Pues tú deberías estar contento, tú que eres catalán, de que ha mejorado muchísimo yo no puedo estar contento en Cataluña. Pero volviendo a hablar que la Cataluña de ahora es mucho mejor que la de hace 6-7 años. Yo la convivencia no se puede fundamentar en el olvido y la mentira. No, mira, es que no sé, en el olvido no queréis investigar las relaciones que tenía Puigdemont con Putin. Unas relaciones muy serias y que este Parlamento ha señalado en 2 ocasiones. Bueno, Carlos Puigdemont no está aquí ahora para preguntarle, ¿vale? Y un dato final demoledor. ¿Quién ha descongelado 10.000 millones para Orbán? ¿Estos fondos para Orbán está de acuerdo que la Comisión ha dado Yo personalmente considero que no. Descongelar fondos con quien atenta al Estado de Derecho y no cumple las reglas y amenaza a jueces, pues por supuesto que no. Es decir, si no nos dotamos de unas reglas firmes para evitar esto, las derivas iliberales las vemos alrededor del mundo, pero se están aproximando y algunas están dentro de Europa. Cuando se señalan jueces y fiscales, como se hace en nuestro país, cuando se van a abrir comisiones de investigación porque se dice que hay jueces que prevarican, con nombres y apellidos, como los socios de Pedro Sánchez hacen en el Congreso, eso es un problema europeo. Bueno, a ver, volviendo a Víctor Orbán. Liberales os las deberíais hacer mirar mucho. Antonio, ¿tiene contacto con Víctor Orbán? No, últimamente no, la verdad. Recuerdo que pues salió del Partido Popular Europeo hace tiempo ya. En fin, yo he conocido a 2 Víctor Orbán. Uno inicialmente, que fue un primer ministro del Partido Popular Europeo, con nuestras reglas y valores, luego cambió, en fin, y al final pues acabó saliendo del Partido Popular Europeo, ¿no? Y, en fin, a diferencia de Robert Fico, ¿no? El líder del socialismo en la República Checa, que estamos constantemente pidiendo a ver qué va a pasar en el Grupo Socialista, ¿no? Un señor que también salía con Putin, ¿no? Y que tiene un discurso antieuropeísta increíble. Nosotros al final tomamos acciones y esperamos del partido, del Grupo Socialista, que haga lo mismo, ¿no? Que las ha tomado, y los eurodiputados están fuera del grupo, cosa que Weber dijo una cosa que no es cierta. Estamos en tiempo. Están fuera del grupo. Es que están fuera del grupo. Ya no tenemos tiempo. Tenemos que hacer una breve pausa, pero tendremos más información sobre la presidencia belga en enero. Por el momento, quédese con nosotros porque después de la pausa hablaremos de una directiva para trabajadores que trabaja para la economía gig. Quédense con nosotros aquí en Euronews.
Bienvenidos de nuevo a Bruselas Te Quiero, el programa semanal de Euronews. Esta semana desde Estrasburgo. Y uno de los temas más destacados de esta semana es un acuerdo para dar más derechos a los trabajadores de plataformas. La directiva permitirá que millones de conductores de Uber y repartidores de comida a domicilio sean considerados empleados y tengan derecho, por ejemplo, a una pensión o una baja por enfermedad. Los eurodiputados que han trabajado en esta ley durante los últimos 3 años han calificado el acuerdo histórico. Antonio, ¿en su opinión? Bueno, pues efectivamente, a esperas de que se cierre el expediente, oiga, y si es durante presidencia española, pues tanto mejor, porque falta el trílogo ahora, ¿no? Pero vamos... no falta el trílogo. No, ya no está. Fue esta semana. Falta el papel, ¿sabes? Yo creo que, sinceramente, es una muy buena noticia. Yo creo que estaremos todos de acuerdo. Había cerca de 28 millones, ¿no?, de ciudadanos europeos que viven en un régimen gris, oscuro, en esta materia. Las plataformas digitales, igual que el mundo digital, va siempre por delante. Y yo creo que el Parlamento Europeo, aquí como en la directiva sobre inteligencia artificial, está demostrando que se está poniendo al nivel de los acontecimientos, incluso antes que Estados Unidos y otros países, ¿no? Pero sí, como dice Antonio, si todo el mundo estaba de acuerdo, ¿por qué tardaba tanto en tener una directiva así? Hombre, tardaba tanto porque había intereses que no estaban de acuerdo. Ese modelo de negocio está basado precisamente en una mano de obra muy barata a la que no se le remuneraba, digamos, o no se le pagaban determinadas cotizaciones sociales porque se consideraban autónomos cuando en realidad eran falsos autónomos, ¿no? Entonces, bueno, lo que hace esta normativa, siguiendo los avances que, por cierto, ya habíamos tenido en España, es digamos, de alguna manera reconocer a que quienes son trabajadores que previamente estaban considerados falsos autónomos. Y otra cosa, yo creo, muy importante, y es la carga de la prueba. Ahora no es el trabajador el que tiene que demostrar que realmente es un trabajador y no un autónomo, como decía la empresa que era, sino es la empresa la que tiene que demostrar que realmente no es un falso autónomo. Y esto me parece muy importante. Yo creo que más que dar derechos se está evitando el abuso. Porque había un abuso real, es decir, uno puede ser un autónomo porque trabaja con varias plataformas y voluntariamente decide que tú trabajas para varios empleadores, pero había empleadores que te tenían como autónomo y era un falso autónomo, y había un abuso, porque faltaba un marco concreto. A veces cuando dicen, este Parlamento se plega a los intereses, este Parlamento nunca se plega a los intereses de los poderosos. Siempre, a veces lento, pero siempre acaba ajustando los nuevos marcos para garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos. Y este es un ejemplo que a pesar de las presiones, a pesar de los miedos, a pesar de las amenazas, de las falsas informaciones, no, esto aumentará el precio, lo que hay que garantizar es que nadie abuse de aquellos que pues dedican su tiempo como contraprestación por realizar un trabajo para tener asegurado un mínimo. Vale. Jordi, queremos tener otro punto de vista y por eso hemos consultado al abogado Colin Leckie, que representa a varias empresas de la economía de plataformas en Silicon Valley. Fundamentalmente, desde el punto de vista de los derechos laborales, la balanza se inclinará hacia las personas que trabajan a través de plataformas, que tendrán más probabilidades de ser clasificadas como empleados. Me preocupa que esto sea un exceso de regulación y que exista el peligro de que la Unión Europea pueda, en cierta medida, terminar en una posición en la que operar de esa manera tan flexible que asociamos con la economía de plataformas se vuelva tan difícil que cualquier tipo de nuevas oportunidades de trabajo flexible se vuelvan menos disponibles para los trabajadores de la Unión Europea, debido al destino final de la directiva. Las palabras de Colin Leckie, que expresa ahí su preocupación por el exceso de regulación. Yo diría lo contrario, es decir, si ellos hiciesen su trabajo, si hubiese un debate ético en el mundo científico sobre este asunto, que no lo hay. Yo tuve la oportunidad hace poco de hablar con el profesor Kiyami, uno de los grandes teóricos sobre la física cuántica, ¿no? Cosa a la que yo estudio un poco pues para distraerme de la política, ¿no? y yo le pregunté, digo, ¿hay un debate ético entre todos ustedes sobre las consecuencias? Yo no estoy en contra, los avances digitales son increíbles, me sumo a ellos, pero claro, las consecuencias también pueden ser negativas para las sociedades, como pasó con la revolución industrial, donde hubo consecuencias sociales no bien analizadas y nos llevó a una situación terrible.
al final en el siglo XX, ¿no? en la Unión Europea. Con lo cual, yo creo que esto efectivamente hay que analizarlo y provocar ese debate para que los políticos tampoco estemos todo el día regulando. Pero aparte es que es sencillo, un modelo de negocio que se sustenta en el abuso no es un negocio, es un abuso. O sea, tú no puedes decir, no, es que mi empresa funciona si puedo abusar. No, perdona, no funciona. Claro, es que se está hablando desde un país en el que no hay permiso por maternidad. Vamos a decir las cosas como son, en las que no hay una sanidad universal, en la que muchos trabajadores no pueden ni acceder a una sanidad pública mínimamente. Y me gustaría recordarle también a las empresas a las que este abogado representa que paguen, por favor, los impuestos allí donde se generan los beneficios, porque tal vez haciendo eso también podríamos tener una mejor protección de esos trabajadores y una mejor sanidad universal. Y fue el comisario europeo Nicola Schmit que estaba trabajando en este exponiente y decía esta semana que igual tendremos que pagar un poquito más para el Uber y para Deliveroo. Y en una entrevista con el Financial Times, Nicola Schmit decía que la gente estaba dispuesta a asumir el coste, que no se puede confiar en la buena voluntad ni las propinas, que hay un coste real que hay que pagar. Así que la pregunta también es que... De hecho, en los Uber en algunos países puedes pagar un poco más por el Uber porque te garantizan que ese conductor está contratado. Y, por ejemplo, yo soy de las personas que cuando contrato a ese entonces hay que y no confiar al otro. en las empresas. No sé si es y no verdad sé si o no, confiamos en Uber. Sí, pero bueno, quiero decir, pero es verdad que... digo en el sentido de que la gente yo creo que está dispuesta porque creo que estamos dispuestos a la dignidad de todas las personas. También hemos preguntado a los telespectadores de Euronews para saber si estuvieran también dispuestos a pagar un poquito más. Y la verdad que sí, hemos visto en un poll que sí, la gente estaba dispuesta. Si los trabajadores tuvieran mejores condiciones laborales. Así que la gente, si tiene el dinero, sí, están... Te repito, es que de verdad un modelo de negocio no se puede fundamentar en abusar del trabajador. Es decir, lo que no está permitido en el mundo real no puede estar permitido en el modelo digital de negocio. Aunque Uber dice que es el modelo del futuro. Usar trabajadores así. Puede decir, sí, pero el modelo del futuro no puede fundamentarse en no quitar puede ser, derechos Antonio. a los Vamos a escuchar también a Antonio. No, que la conclusión es similar. Es decir, lo que se exige a la empresa tradicional no tiene que dejar de exigirse a la digital. Que esto es lo que se está intentando saltar a algunos. Yo creo que todos tienen que cumplir lo mismo, ya está. No es más claro que eso. No hay más claro que eso. Bueno, se está digitalizando y precisamente una de las avances también de la Directiva de Inteligencia Artificial es también relativo a los trabajadores. Estamos quedando sin tiempo, perdona, Lina Galvez, pero muchas gracias a nuestros invitados por estar aquí con nosotros y gracias a ustedes por vernos. Nos vemos muy pronto aquí en Euronews. Están viendo Bruselas Te Quiero, el programa de Euronews sobre la actualidad europea. Y esta semana desde el Parlamento Europeo de Estrasburgo, donde los eurodiputados han conocido el premio Sájarov de Derechos Humanos a Mahsa Amini y al movimiento Mujer, Vida, Libertad en Irán. Mahsa Amini era la joven kurda iraní de 22 años que murió en manos de la policía religiosa de Irán por incumplir el estricto código de vestimenta de las mujeres. Su muerte provocó la indignación de la sociedad civil iraní. Se trata de esta semana de un gesto muy simbólico, pero ¿qué más, Antonio, puede hacer la Unión Europea para ayudar a estas mujeres y la gente de Irán? En fin, dejar ya de coquetear, como han hecho algunos, con el régimen iraní. Yo, como político sancionado por este régimen, puedo decir que la verdad es que me ha alegrado mucho y me ha llenado de orgullo que este Parlamento y todos los grupos políticos hayamos coincidido en este premio Sájarov, reconociendo no solamente a través del martirio y el sufrimiento de Jana Mahsa Amini, sino también de las miles y miles de mujeres y de hombres que en Irán están sufriendo tortura, persecución, buscando la libertad en Irán, frente al régimen de los ayatolás, ¿no? Con lo cual, pues yo creo que es muy buena noticia. Yo creo que una perspectiva es qué deberíamos hacer con los premios Sájarov, que es seguir dándoles apoyo y cobertura una vez les entregamos el premio. Porque sería muy importante que esos premios tuviesen el amparo legal, incluso financiero, por parte de la Unión Europea. Porque si no, muchas veces les entregas el premio, los pones en el foco del régimen al cual se enfrentan, los pones en el foco de los medios de comunicación y cuando van por la puerta dejan de tener ningún tipo de amparo. Y quizás sí que deberíamos tener un acompañamiento posterior con los premios. Este premio creo que tiene 50.000 euros, ¿no? También. Sí.
Sí, pero claro, es verdad que se les pone en el foco en este caso. Por ejemplo, los familiares no pudieron venir aquí a Estrasburgo, a pesar de que tenían los visados. Varios eurodiputados, entre los que me encuentro, firmamos una carta para que les permitieran venir. No les permitieron venir. Por tanto, es un premio efectivamente merecido, tristemente merecido, porque ella ya no vive, pero yo creo que lo que deberíamos de hacer, aparte de pues un seguimiento, digamos, económico y también de apoyo, no olvidarnos de a quién les damos los premios. Yo creo que en este caso muy particular debemos de tener cero hipocresía. O sea, a las mujeres se les están vulnerando los derechos, no solo en Irán, no solamente en Afganistán, sino también algunos países que son socios preferentes de la Unión Europea y que por motivos económicos pues hacemos la vista gorda de vulneraciones muy serias de los derechos de las mujeres. Es Jordi, quizás la responsabilidad de Josep Borrell en su papel. Él puede decir algo y tiene que haber hecho más para invitar. Bueno, yo creo que Josep Borrell ha hecho mucho. La verdad es que los 27 no han estado todo lo unidos que hubieran debido estar con el tema de Irán. Y con el tema de Irán yo creo que tenemos que haber sido mucho más contundentes, porque realmente la represión que significó el movimiento de mujer, vida, fue terrible. Y se salió del foco. Y perdió, acabaron matando el movimiento a base de muertes, de detenciones, de condenas, y no pasó nada. A veces a Josep Borrell se le puede acusar de algunas cosas. Yo creo que en este caso, sinceramente, creo que no es el responsable. Y me imagino que no es una sí, gran porque preocupación. tuvo buena intención, pero claro, estamos hablando de un régimen que pasa siempre. Cuando les rebajas las sanciones, te responden, lo ven como una muestra de debilidad. Y Josep Borrell nunca acaba de entender el régimen de Venezuela. Por cierto, quisiera decir que también uno de los candidatos a este premio ha sido el obispo Rolando Álvarez de Nicaragua, que no ha podido ser, pero oye, también es un síntoma. Hay dos temas que, por cierto, me gustaría mencionar que nos unen. Un momentito, porque tú les dejas a ellos dos siempre hablar mucho y luego cuando yo hablo yo me miras y dices que no, ¿sabes? Un segundito nada más. Nicaragua e Irán son dos temas que a todos los grupos políticos nos unen. Nos unen en el Parlamento Europeo y ojalá fuesen otros también. A ver, sí, yo creo que lo he dicho antes, he sido muy clara, que creo que no debemos ser hipócritas y las vulneraciones de los derechos humanos no hay que dejarlas pasar. Nos ha acabado el tiempo, pero muchísimas gracias a nuestros invitados por estar aquí con nosotros, a Jordi Cañas, Antonio López y Lina Galvez. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por vernos como siempre. Y si tienen comentarios sobre el programa, nuestra dirección de correo electrónico es bruselastequiero@euronews.com. También pueden encontrarnos en las redes sociales, en Instagram, Twitter, pero nos vemos pronto aquí en Euronews.